Buenos días. Buenos días. Vidas paralelas. Ajá. Este fue un famoso libro de Plutarco que lo escribió en el siglo I y ahí comparaba las biografías de 48 grandes romanos con 48 grandes griegos y hacía una especie de paralelismo entre ellos. Su obra tuvo una influencia enorme en autores incluso modernos como Maquiavelo, Shakespeare, Goethe, Nietzsche y muchos otros, ¿no? Hablar de personas contemporáneas y tratar de establecer ciertos paralelismos entre unas y otras pues puede ser relativamente sencillo. Simplemente analizamos quiénes son, lo que han hecho, cuáles son sus características comunes y construimos un relato de vidas paralelas, ¿no? Como por ejemplo podría ser pues hablar del presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, y entonces establecemos los paralelismos que tienen y construimos un relato. Pues a mí me gustaría hablar de vidas paralelas, pero de dos personas que se separan en la historia por 13 siglos. Y ya claro, ¿dónde está Adolfo? Que me ha estropeado. ¿Quiénes son? Pues... ¿Quiénes son? Jesús y Moisés. Bueno, pues me gustaría tratar de analizar los paralelismos que hay entre Moisés y Jesús como dos personas que cambiaron la historia de la humanidad. Y el primer paralelismo que yo encuentro entre estos dos personajes es que tuvieron los mismos antecedentes opresivos. Si os acordáis, el primer capítulo de Éxodo nos habla acerca de la opresión que estaban experimentando los hijos de Israel allí en Egipto. La generación que fue desde Palestina a Egipto, si os acordáis, en tiempos de José, ¿cuántos fueron? Nos dice el texto que fueron 70 personas las que salieron de Palestina, toda la familia de José y sus hermanos fueron allí a buscar comida porque no había y allí encontraron el refugio que necesitaban. Pero murió José y toda esa generación que vino después pues cayó absolutamente en el olvido y se multiplicaron en gran manera, nos dice el texto, y los egipcios tuvieron miedo de los israelitas y entonces utilizaron una estrategia. Esa estrategia tenía que ver con tributos excesivos, con mano de obra barata, con esclavitud y con limpieza étnica. Tributos, bueno, pues sube los impuestos y mantienes controlada a la población y quien no pague sus impuestos pues recibe una sanción. ¿Pasa hoy en día o no? O pagas o pagas. Es que no tenemos más opciones, ¿no? Mano de obra barata, nos dice el texto que construyeron los israelitas varias ciudades. Esclavitud, nos dice el texto también que amargaron su vida con dura servidumbre. Y limpieza étnica porque se mandó matar a todos los niños varones que nacían allí en Egipto, arrojándolos al río Nilo. Limpieza étnica. En el caso de Jesús de Nazaret, pues encontramos algo bastante similar. Israel estaba sometido a otro imperio. ¿Cuál era? El Imperio Romano. Si bien el Imperio Romano pues permitía cierta libertad religiosa, libertad de culto, porque además ellos, como cada nación que conquistaban iban adoptando sus dioses, ¿no? Entonces iban enriqueciendo con los demás dioses que había en otras naciones. Pero el sistema de control era básicamente el mismo, con elevados impuestos, el control de la población, etc., ¿no? Entonces surgieron ciertos grupos nacionalistas que buscaban la liberación de Israel con respecto al Imperio Romano. ¿Os acordáis de alguno? Los esenios, por ejemplo. Los esenios, bueno, ellos se apartaron. Los celotes, que estos sí que eran los revolucionarios nacionalistas, además violentos. Uno de los discípulos de Jesús era un celote, había sido un violento, había sido un nacionalista que utilizaba la violencia para intentar liberar al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era la mayor carga de opresión que estaba viviendo Israel en aquel momento? No era tanto el Imperio Romano, sino más bien el poder religioso. Estaba representado en los sacerdotes, en los escribas y en los fariseos. El yugo que estas personas, los líderes religiosos de Israel, ponían sobre el pueblo era insoportable y de una envergadura enorme. En nuestros días, ¿pensáis que hay opresión o mecanismos opresivos hacia la población, hacia el pueblo? Evidentemente que sí, ¿no? Y eso que nosotros vivimos, somos afortunados y vivimos en la Europa de las libertades, pero sigue habiendo opresión. Por ejemplo, el yugo de los medios de comunicación. Es decir, la información que nos llega no es toda. Con lo cual, si solamente nos llega una parte,
Nos están manipulando con la información que estamos recibiendo, porque no tenemos acceso a toda la información y solamente se filtra y llega una parte de esa información. Por lo tanto, podemos ser muy manipulados porque no tenemos todos los datos. El yugo de los salarios bajos y las pensiones miserables. ¿Es verdad o no? España siempre se quiere equiparar a Europa en impuestos, eso sí. En salarios no. He estado mirando cuál es el salario medio en Francia. Salario medio, 38.000 euros. España, 27.000. Alemania, salario medio, 52.000. España, 27.000. Perdona, eso en el medio está muy mal, porque unos cobran 300 y los otros cobran 1.000. Sí, pero en todos los países. Esa la media no me vale, tú. Es una media. Hay algunos que cobran mucho y la mayoría que cobra muy poco. Pero permitidme avanzar en el ejemplo. El 25 de enero se estaba comentando una noticia en televisión que va en la línea de lo que estaba comentando Eduardo, y es que Inditex ha ganado 3.095 millones de euros en el año 2022. Yo no sé si os cabe esa cifra en la cabeza. A mí me cuesta asimilarla, ¿no? 3.095 millones. Ha repartido dividendos de 860 millones para Amancio Ortega, propietario de Inditex, y 300 millones de euros para su hija, como un beneficio de la empresa. Se comentaba en esa noticia que los salarios que estaba pagando Inditex a las chicas que están trabajando en tiendas con disponibilidad para festivos, 600 euros. Han hecho huelga, han hecho protestas. En Galicia, ahí comenzó, en A Coruña, ya han conseguido un aumento salarial. Y ayer salía la noticia que Inditex ha decidido subir el salario a todas las trabajadoras de tienda hasta los 18.000 euros. De manera que los salarios tan miserables que estaba pagando... ¿Pero por qué han hecho esto? Porque los medios de comunicación han despertado, han levantado la noticia, y porque las trabajadoras de Inditex de Galicia se han plantado y han dicho que no trabajaban si no se les aumentaba el salario. Claro, pero Amancio Ortega, ¿cómo ha podido amasar esa fortuna? Claro, no es de extrañar, con impuestos excesivos. Francisco Roig, propietario de Mercadona, cuando se le preguntó acerca de los beneficios tan enormes que estaba teniendo Inditex, Mercadona, los bancos, etc., ¿sabéis cuál fue su respuesta? Los empresarios creamos riqueza. ¿Riqueza para quién? Le preguntaba yo, ¿no? Porque si alguien crea riqueza y genera riqueza y produce riqueza, son, ¿quiénes? Los trabajadores. De eso se olvidó Francisco Roig de comentar. Los que están creando realmente riqueza son los trabajadores. Porque si los trabajadores no cumplieran con su trabajo, entonces los propietarios de estas empresas no podrían enriquecerse de esa manera. Así que salarios bajos, pensiones miserables. Es otra manera de esclavitud, de subyugar a la población. El yugo de los elevados impuestos. Bueno, yo no sé vosotros. A mí me retienen un 24,2% de mi salario, me lo están reteniendo, IRPF, ¿no? Pero es que además pagamos el IVA. O sea, aparte de ese 24%, el 21% de IVA en la mayor parte de productos y servicios. En otros sí es un 4% o un 10%, y ahora en algunos productos está al 0%. Pero estamos pagando además impuestos. Heredas una propiedad y además de los impuestos que pagaron tus padres por aquella propiedad, ¿qué tienes que hacer? Pagar más impuestos. Recibes una donación y ¿qué tienes que hacer? Pagar impuestos. Luego tienes el IBI, o no pagas impuestos por tu casa. Impuestos. Luego hay otros impuestos locales, las basuras, el alcantarillado. ¿Quieres aparcar el coche en Barcelona? ¿Qué tienes que hacer? Pagar. Yo pago un 35% más cada vez que aparco el coche en Barcelona, porque mi coche es diésel y se supone que es contaminante, no sé, un motor nuevo y contamina 35% más que cualquier otro vehículo. A pagar. Es decir, la mitad de nuestro salario se va en impuestos. Impuestos excesivos, no estamos descubriendo nada, ya ocurrió en Egipto, ocurría en Palestina en tiempos de Jesús, y en nuestros días también está la explotación a través de la cantidad de impuestos. El yugo de las desigualdades que hay en el mundo. Hombres y mujeres, ¿somos iguales? Hombre, en teoría sí, y eso que en Europa hemos avanzado muchísimo, pero en otras latitudes, o las diferencias que hay entre norte y sur de Europa,
O en España, norte y sur de España, y ya no digamos Europa con respecto a otros continentes o a otros lugares del mundo, las desigualdades. El yugo de la pobreza y del paro que genera conflictos sociales. Antecedentes opresivos en Moisés y también en tiempos de Jesús, y básicamente los mismos que también tenemos hoy en día, que son opresión para el pueblo y la mayoría de los ciudadanos. El segundo paralelismo sería que encuentro entre Moisés y Jesús, sería que su nacimiento estuvo marcado por la muerte. ¿Os acordáis que todos los niños varones que nacieran en el pueblo de Israel, en el antiguo Egipto, tenían que... ¿Qué pasaba con ellos? Tenían que matarlos, se les dio instrucciones a las parteras, las que asistían a las madres en el parto, para que cuando naciera un niño lo mataran allí, pero las parteras que hicieron caso omiso a la orden de Faraón. Entonces Faraón dijo, bueno, no me han hecho caso, pues lo vamos a hacer de otra manera, y mandó a su ejército para que cogieran a esos niños y los tiraran al río cuando nacieran. La vida de Moisés, sabéis que fue preservada porque su madre, en lugar de arrojarlo al río, preparó una arquilla de juncos, lo situó ahí y lo puso en el río para que navegara solo a ver hasta dónde llegaba y así poder preservar su vida. En el caso de Jesús de Nazaret, pues nos cuenta el Evangelio que también Herodes tuvo una entrevista secreta con los magos de Oriente, que habían venido, pues, guiados por la estrella, a adorar al rey, al Mesías que tenía que nacer allí en Belén. Y entonces Herodes le preguntó, oye, decidme dónde van a nacer porque yo también quiero ir a adorarle. Y entonces los magos, siendo avisados en sueños, nos dice que regresaron a su país. ¿Por dónde? Por otro camino. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Pues al verse burlado por los magos, entonces mandó matar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén y en todo alrededor de esa ciudad. La muerte rodeó el nacimiento de estos dos chiquillos, la muerte. En nuestros días, que nosotros vivimos en Europa y los niños están súper protegidos, afortunadamente y gracias a Dios, tenemos que darle gracias porque nuestros niños crecen en un entorno de máxima protección y eso es fantástico. Pero hay otros lugares donde se practica la mutilación genital en las niñas y se hace para que no disfruten de la sexualidad. En otros lugares los niños no tienen acceso a la escolarización y la única alternativa que les queda es la prostitución. Niños que salen a las calles buscando dinero para poder comer. En otros lugares los niños son víctimas de la violencia sexual en casa. Recomiendo una película que vi hace unos días que se titula Intocable, se lo comentaba Marc esta semana, ¿no? Una película francesa del año 2019 donde ocurre, no se ve ninguna escena, ¿no? A mí eso me gustó, pero palpas todo el ambiente y el entorno de violencia sexual que hay ahí y que están padeciendo esas niñas. Recomiendo que la veáis porque toda la trama tiene que ver con cómo reaccionan las personas que hay alrededor en relación a ese problema de abuso sexual. Los niños no tienen un mendrugo de pan en muchos lugares que llevarse a la boca, y a mí me parece que esto es crónica de una muerte anunciada. Por eso es tan importante lo que nuestros hermanos y hermanas aquí están haciendo cada semana con el Splay, porque están sembrando valores y están sembrando esperanza. Eso es tremendamente importante, porque esos niños tienen que absorber otra forma de entender la vida. Hoy mueren 8.500 niños al día en el mundo por desnutrición. Hoy, domingo, día 12 de febrero, hoy van a morir y están muriendo 8.500 niños. El planeta, esta tierra que ha sido creada por Dios con una abundancia de recursos extraordinaria, y sin embargo hay niños que todavía mueren de hambre. Recursos suficientes para erradicar el hambre en este planeta, pero no lo hacemos. Faraón y Herodes me parece que fueron unos aprendices con respecto a lo que está ocurriendo en el día de hoy, siglo XXI. 8.500 niños mueren cada día por desnutrición. Y es que la ambición humana no tiene límites. El sistema sigue condenando a los niños a la muerte, como en tiempos de Faraón, como en tiempos de Herodes. Nacimiento marcado por la muerte. El tercer paralelismo que yo observo entre Moisés y Jesús
es que Egipto representó un papel significativo en sus vidas. En el caso de Moisés, el niño fue encontrado por la hija de Faraón y entonces lo acogió como si fuera su propio hijo, y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que fue enseñado y educado con toda la sabiduría de Egipto. En una ocasión os acordaréis que vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y entonces Moisés intervino y ¿qué hizo? Lo mató. Mató al egipcio, y entonces Faraón se enteró y buscó a Moisés para quitarle la vida, y entonces tuvo que huir de Egipto. En el caso de Jesús de Nazaret, como consecuencia de la matanza ordenada por el rey Herodes, ¿qué hicieron María y José para salvar su vida? ¿A dónde fueron? A Egipto. A Egipto. A Egipto. Y allí debían quedarse, ¿os acordáis? Hasta que se les fuese anunciada la muerte del rey Herodes, ¿no? En ambos casos, tanto en Moisés como en Jesús, Egipto representó un lugar de salvación. Para Moisés, porque fue encontrado por la hija de Faraón, y para Jesús, porque sus padres lo llevaron a Egipto para ser preservada su vida. Es curioso porque un imperio que había sido símbolo de esclavitud, ahora resulta que es entendido como medio de salvación para Jesús de Nazaret. Nosotros no tenemos nada que ver con Egipto, pero sí vivimos en un país sujeto a las directrices de la Unión Europea. Una unión que vela por preservar los derechos humanos en todos sus miembros y sus habitantes, ¿no? Para nosotros la Unión Europea es símbolo de libertad, ¿o no? Sí. Bueno, claro, sí. Siempre hay que mejorar, por supuesto, pero claro, si nos comparamos con otros lugares, otras latitudes, por eso hay tantos países que quieren ingresar en la Unión Europea porque se preserva por lo menos los derechos humanos y la libertad. Es símbolo de progreso, de riqueza, de bienestar. Y eso es magnífico, a pesar de que hay mucho camino por recorrer todavía. Pues yo creo que somos afortunados, porque Europa representa salvación también para nosotros, porque se preservan los derechos humanos, igual que Egipto representó salvación para Moisés y para Jesús. El cuarto paralelismo que yo encuentro es que ambos fueron enviados por Dios para una tarea especial. Si os acordáis, nos cuenta el libro del Éxodo, en el capítulo 3, que Moisés fue llamado por Dios mientras estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y entonces Dios le habló, y le habló desde aquella zarza ardiendo, ¿os acordáis, verdad? De la historia. Dios se revela como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, e informa el texto de que ha visto la aflicción de los hijos de Israel, ha oído su clamor y ha decidido intervenir. Eso es lo que dice el texto de Éxodo. Sí, efectivamente, Dios ha visto, Dios ha oído y Dios ha decidido intervenir para dar libertad a su pueblo. Y entonces viene la gran comisión. Dice Éxodo 3:10, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero, ¿Dios envía a Moisés solo? No. El texto, curiosamente, nos dice que Dios se compromete a acompañar a Moisés. Yo estaré contigo, le dice. Yo estaré contigo, no te preocupes. Además de acompañarlo, Dios se compromete a visitar a su pueblo. En 2 ocasiones se dice en el libro del Éxodo que Dios visita a su pueblo. Y además también anuncia liberación para llevarlos y guiarlos a una tierra que fluye leche y miel. Dios se compromete a acompañar, Dios se compromete a visitar y Dios se compromete a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En el caso de Jesús de Nazaret vemos que en el Evangelio de Juan hay una expresión que se repite una y otra vez, constantemente. Y dice, el que me envió, el que me ha enviado, o he sido enviado. Hasta 40 veces se repite esta expresión en el Evangelio de Juan. Y entonces Jesús dice, y el que me ha enviado, paréntesis, no es Dios, es el Padre. ¡Wow! ¡Qué revelación tan extraordinaria!, ¿no? Es decir, Dios vuelve a visitar a su pueblo, igual que en tiempos antiguos con Egipto, a través de Jesús de Nazaret. Jesús es como la máxima expresión de Dios. Y ha sido enviado Jesús para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Os acordáis de que era un texto que él estaba leyendo allí en una sinagoga? Sanar a los quebrantados de corazón, anunciar libertad a los cautivos y también poner en libertad a los oprimidos. Sanar, anunciar y liberar. No solamente lo anunció, sino además de anunciar, porque hay veces que se dicen muchas palabras, pero luego
no se cumplen. No, Jesús vino también a cumplir. Jesús vino a dar libertad. Jesús estaba leyendo al profeta Isaías, un texto maravilloso. Y Jesús alcanza el clímax cuando se dirige a la sinagoga judía y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, le cogieron y le querían despeñar, ¿no? Le querían quitar del medio por el escándalo que eso representaba. Hechos lo resume de manera magistral cuando dice en ese texto que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez, Dios acompañando, igual que acompañó a Moisés, Dios estaba también acompañando a Jesús de Nazaret en lo que estaba haciendo. Tanto Moisés como Jesús fueron enviados por Dios para una tarea especial. Y entonces permitidme la pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea especial? Porque si encomendó una tarea a Moisés, encomendó una tarea a Jesús y encomendó una tarea a muchas otras personas a lo largo de la historia, ¿cuál es la tarea especial que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros? Si Moisés y Jesús son ejemplos a seguir, y yo creo que lo son, ¿o no? Pues si ellos desarrollan una tarea, nosotros tenemos también una tarea que desarrollar en nuestros días. ¿Cuál es nuestra misión en el día de hoy? Porque el Evangelio habla de hacer discípulos, ¿no? Y de enseñar a que guardemos todas las cosas que Jesús mandó. Mateo capítulo 28, no me estoy inventando nada, ¿no? Insisto, ¿cuál es nuestra tarea a nivel individual, particular, pero también a nivel de comunidad? Y tenemos que reflexionar. Yo no voy a dar respuesta, cada uno tiene que responder de cuál es su tarea, cuál es lo que Dios le ha encomendado, la misión que tiene que realizar. Así que enviados por Dios para una tarea especial. Y el quinto paralelismo que observo entre estas dos vidas, el próximo día veremos otros 5 adicionales, porque hoy no me daba tiempo a tratarlos todos. Estos eran en el mes de marzo. El quinto y último paralelismo. Ambos se enfrentaron al poder establecido. Moisés se tuvo que enfrentar nada más y nada menos que a Faraón, rey de Egipto, la principal potencia que había en el mundo conocido de entonces. Entonces, imaginaos, no sé, como ahora, que cualquiera de nosotros quisiera ir a hablar con, no sé, pues con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Llama a la puerta, le abren y le hacen pasar, ¿verdad? O con el presidente del pueblo. De Rusia. ¿Cómo? Como deja al alcalde del pueblo. Al alcalde del pueblo, ¿eh? Pues también cuesta. O al presidente de aquí de nuestro país, ¿eh? O al presidente de la Generalitat de Cataluña. Pues también costaría. Son personas normalmente hiperprotegidas, totalmente inaccesibles. Pero imagínate la escena, ¿conocéis a este? Pues vamos a elegir a Pedro San Pedro, qué lástima que no esté aquí, ¿no? A Pedro San Pedro y Angustias, a los dos, para que vayan a hablar con Putin y con Zelensky y les diga: Dios me envía para deciros que pongáis fin a la guerra ya, de forma inmediata. Y Pedro iría con su Biblia a la guerra. ¿Os lo imagináis? ¿Qué diría Putin y Zelensky? Sí, ahora mismo ya esto está acabado, ¿no? Así que Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, fijaos, me llama mucho la atención lo que dice el texto, sin más preámbulo, Éxodo 5:1, sin preámbulo y sin protocolos que valgan. Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. No hay protocolos, va directo al grano. Y Faraón, ¿cómo respondió? Dijo: ¿qué problema? Os abro la puerta, os pongo alfombra roja para que vuestros pies no se manchen de arena en el desierto, podéis iros cuando queráis. ¿Dijo eso? No, más o menos. Más o menos. Lleno de orgullo y de altivez, respondió, unas palabras tremendas: no conozco a ese Dios. Es tremendo, ¿eh? Pero es que tampoco voy a dejar que Israel se marche de Egipto. Entonces Dios pensó: con que no me conoces, pues prepárate que me vas a conocer a fondo. Eso es cosecha propia, eso no está en la Biblia. Ya se lo pongo yo. En lugar de escuchar, Faraón entonces decidió oprimir todavía más al pueblo, según nos dice Éxodo capítulo 5, versos 6 al 9. Pero es que la visita de Moisés yo creo que causó cierta desazón en Faraón, porque su reacción fue un síntoma de debilidad. Me explico. Cuando uno tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Trata de aparentar como que tiene más poder todavía. Y se muestra más duro
con los demás. Pero con los demás que son más débiles, no con los demás que están por encima o son más poderosos. Pero como Faraón no tenía nadie por encima, pues entonces ¿qué decidió hacer? Mostrar que él era un hombre duro y mantuvo en la esclavitud más dura todavía al pueblo de Israel, hacia los más débiles. A partir de ahí ya conocéis la historia, que veremos el próximo día. Vinieron las plagas de Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos, incluida la muerte del hijo de Faraón, su heredero. Y dice el texto que hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. Jesús de Nazaret, ¿a qué poder se enfrentó? Pues no se enfrentó al emperador romano. No fue a hablar con el emperador romano en Roma. No, él se enfrentó al poder religioso, a los dirigentes de su propio pueblo, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Ellos eran los que tenían el poder religioso y eran los que estaban oprimiendo al pueblo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes, los escribas y los fariseos? Decidieron quitarle en medio a Jesús porque se estaba haciendo una persona un tanto incómoda para sus intereses personales, que estaban llenos de ambición y de poder. De manera que estaban exigiendo ellos al pueblo cosas que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Y si os acordaréis en una ocasión, con motivo de la resurrección de Lázaro, decidieron también quitar de en medio a Lázaro. Querían matarlo porque la gente de todo alrededor venía a ver a aquel que había sido resucitado de los muertos y entonces decidían creer en Jesús. El poder establecido. Pero claro, ¿cómo luchar en nuestros días con el poder que atesoran y defienden los poderosos? El mal que atesoran y defienden los poderosos. Me vais a permitir que os hable de una persona, Dietrich Bonhoeffer. Habréis leído algunos libros de él. Fue un teólogo y pastor protestante, incluso llegó a pastorear una iglesia aquí en Barcelona durante un tiempo, hace muchísimos años. Era hijo de un profesor de psiquiatría y neurología y su madre era pianista. Nació el día 4 de febrero de 1906 y participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente se opuso al nazismo, sino que levantó la voz porque las iglesias protestantes en Alemania claudicaron y guardaron silencio frente a la amenaza de Hitler. En abril de 1933 dio una conferencia a los pastores berlineses e insistió en que la resistencia política se hacía imprescindible. Un pastor, un teólogo, hablando de que había que resistir políticamente frente al nazismo, ¿no? Lo arrestaron en abril de 1943. Abril va a ser un mes clave en su vida, es decir, 10 años más tarde de esa conferencia lo arrestaron, acusado de conspiración porque estaba ayudando a judíos a huir de Alemania y que se refugiaran en Suiza. Lo metieron en la cárcel, allí estuvo 1 año y medio y después fue a 2 campos de concentración. Uno era Buchenwald y el otro Flossenburg. El 9 de abril de 1945 fue ejecutado en la horca, otra vez el mes de abril. Y sus últimas palabras fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. ¡Wow! Espectacular, ¿no? Un hombre que dio su vida por los derechos de otros seres humanos y no le importó dar su vida. Y entonces permitidme, porque toca pensar en nosotros. Nos gusta la comodidad, ¿no? Nada en contra, ¿eh? A mí me gusta la comodidad. Nos la merecemos, trabajamos mucho durante cada semana para ganar el sustento y luego poder descansar, poder recuperar fuerzas, etc. Nada que objetar a eso, todo lo contrario, ¿eh? Nadie me malinterprete. Pero yo me resisto a pensar que estamos aquí solamente para eso, para trabajar, ganar nuestro sustento y disfrutar de todo aquello que tenemos por mucho que lo merezcamos. El poder opresivo que genera injusticia todavía se está dando en el día de hoy. ¿O no? Está a nuestro alrededor. Y en nuestro país también está ocurriendo. Pero permitidme que sea un poco más incisivo. En iglesias evangélicas, el poder opresivo que genera injusticia también se está dando. No somos ajenos. No estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando en términos generales.
Y podemos hacer oídos sordos, mirando para otro lado, o podemos levantar la voz contra la injusticia, aunque se trate de pequeños gestos. ¿Sabéis por qué? Porque los pequeños gestos, muchos pequeños gestos, generan una marea imparable. Y cada uno aquí puede aportar su granito de arena. Por eso cobra sentido la comunidad cristiana. Porque el esfuerzo de un individuo, sí, puede hacerlo, pero cuando somos muchos los que nos esforzamos y trabajamos porque se instale la justicia a nuestro alrededor, entonces eso tiene un efecto dinamitado. Todos juntos para avanzar en el proyecto del reino de Dios. Moisés, Jesús, Bonhoeffer, muchos otros y otras. Os he hablado en alguna ocasión del doctor Mukwege, un especialista, uno de los mayores especialistas mundiales en cirugía. Es pastor también de una iglesia en el Congo, y él está perseguido. Desarrolla su trabajo con miedo cada día, porque él ha protestado frente a los poderosos de su país que se están enriqueciendo con los minerales que están exportando para que nosotros podamos disfrutar de los móviles que tenemos en nuestro bolsillo. Y la ONU le ha puesto un guardaespaldas para protegerlo 24 horas al día. Algunos de estas personas pues alzaron la voz contra el poder opresor lleno de injusticia y prefirieron correr el riesgo al estilo de algunos profetas del Antiguo Testamento que además se mencionan en la carta de los Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 11. Algunos profetas fueron fantásticos, tuvieron éxito, pero otros sufrieron las consecuencias de levantar la voz contra el poder opresor. Muchos murieron violentamente. Recoge la tradición que Isaías, el gran profeta Isaías, murió cerrado su cuerpo en dos por levantar la voz, pero quiso luchar contra la injusticia. Así que yo creo que necesitamos que se denuncien esas injusticias y necesitamos esos, yo los llamo profetas del siglo XXI. Esos sí que son profetas, no los que dicen qué va a pasar en el futuro, no, que levantan la voz contra la injusticia. Hemos visto 5 paralelismos entre personas que cambiaron la historia de la humanidad. Tuvieron los mismos antecedentes opresivos. Hoy también hay opresión en nuestro mundo. Su nacimiento estuvo marcado por la muerte. Hoy mueren 8.500 niños por desnutrición cada día. Egipto representó un papel significativo en sus vidas. Para nosotros Europa es un lugar de salvación donde se preserva la libertad. Es un oasis de libertad. Fueron enviados por Dios para una tarea especial y nos preguntábamos y os preguntaba cuál es la nuestra a nivel individual y a nivel comunitario, cuál es nuestra misión en el día de hoy. Y se enfrentaron al poder establecido. En nuestros días, cada pequeño gesto nuestro contra la injusticia cuenta. Bueno, pues el próximo día veremos más, pero no mejor, porque es imposible, aquí, en Caimoni. Quiera Dios que sigamos la estela de estas personas que configuran la liga de los hombres, de las mujeres, extraordinarios, de verdad. Que así sea. Amén.